So you're the grandson. So how are you enjoying Brooklyn so far? I like it a lot. We have much more space. It's great. It's a lot more peaceful than Manhattan. You know, you're gonna like this neighborhood. It's become a very bohemian area. Did you draw this? Wow, Jake. It's actually getting good. Can't tell you how happy I am that Jake has a new friend. You have a great kid there, but I guess you know that. My parents are married. They just don't live together. I don't understand. Me neither. Your dad ain't good at acting? He's not that successful or anything. Maybe you can give me a couple pointers, because I want to be an actor when I grow up. The genesis of acting is seeing, understanding what makes behavior. I did it again. I did it again. You did it again. You did it You again. did it. You. 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 You did it. You did it. You did it. I didn't do it. Get out of my face. Get out of my face. Get out of my Get face. out of my Get out of my face. face. Get out of my face. Brian hasn't made any money in years. That's not my problem. We need the shop to cover its rent. Our parents are involved in a business matter. It's getting ugly, so they're taking it out of us. Tony, you need to go home now. One of the hardest things to realize when you're a child is that your parents are people too. You understand that? They care about things. They make mistakes. They try to do what they think is the right thing to do. Does any of what I'm saying make any sense to you? Say something, Jake. Say something! Gee, thanks, Dad. That's a very encouraging story. Y el doctor Orlando Dalpino nos sigue informando, nos sigue aconsejando cuáles son los avances en materia de cirugía estética. Nosotros nos acercamos hasta su clínica, estuvimos hablando con él y esto nos decía. Bueno, una pregunta que me has hecho más de una vez es si las cirugías tienen una demanda especial en distintas épocas del año. Sí, es así. En general hay cirugías que se ven incrementadas en la demanda en determinadas épocas del año. Por ejemplo, en los meses que están por venir, ya desde ahora, las dos cirugías que más se ven son el implante mamario y la liposucción. ¿Por qué? Porque viene el verano, disminuye la cantidad de ropa que se ponen las mujeres, se notan más las cosas o se nota si hay de menos, y entonces te piden justamente lipo y desmamarios. Esto es así desde hace muchos años, o sea, no es ahora, siempre hay un incremento de estas dos cirugías más o menos en los meses previos al verano y aún en el verano, porque hay chicas que no pueden operarse en esta época porque trabajan y no tienen vacaciones, no le dan permiso, y se operan cuando tienen las vacaciones, o sea, entrado el verano. En general hay cirugías que se mantienen bastante constante en su demanda anual, como pueden ser por ejemplo el lifting. ¿Por qué? Porque en general el lifting en mujeres relativamente jóvenes que todavía pueden disfrutar de la playa porque tienen ganas de ir, o del río o de la pileta, tratan de operarse en temporadas donde no es verano. Pero las señoras más grandes, que a lo mejor no van al río, no van a la playa y no tienen problema en cuidarse en verano, justamente aprovechan el verano y se operan. Hay cirugías que aumentan, por ejemplo, en temporada de invierno y disminuyen en temporada de verano en forma muy significativa. Y más que cirugía diría que son procedimientos
y esos procedimientos son los que realizamos con láser. Los láseres en general no son muy amigos del sol y las pacientes o los pacientes varones que se operan o se hacen algún procedimiento con láser lo hacen en temporadas donde no es verano, donde no hay calor, donde no hay mucho sol, excepto la depilación definitiva, que nosotros trabajamos habitualmente con soprano, y el soprano se puede hacer en pieles bronceadas sin que el paciente deje de tomar sol. Entonces ese es un tratamiento que no disminuye por razones técnicas o médicas, puede llegar a disminuir porque también las personas viajan más en verano, entonces toman vacaciones, no están, pero no por cuestiones estacionales, por decirlo de alguna forma. La nariz también, la nariz se hace todo el año y también en verano, pero para la gente joven siempre eligen meses que no sean de calor, que no sea verano, para poder disfrutar del sol. Hay algún otro procedimiento como la blefaroplastía, las auriculoplastías, que son cirugías que mantienen más o menos una constante anual. No, si bien también se hacen más a lo mejor en meses fríos, pero yo las he hecho muchas veces en verano por las razones que antes expliqué, y es que la gente no tiene vacaciones, los chicos, las chicas no tienen vacaciones, si están trabajando y tienen que hacerlo cuando realmente pueden. En general más o menos se maneja así el pool de cirugía, pero ya en este momento es tanta la gente que concurre a los consultorios de cirugía plástica que se ha perdido un poco eso, porque una época a lo mejor que es inadecuada para alguno es la mejor para otro, porque tiene ese momento, porque no lo puede hacer en otro momento del año. Entonces, si bien se ve la diferencia estacional, cada vez se va disminuyendo, o sea, no es muy marcada. En esta época, para terminar, 2 cirugías y un procedimiento son los más requeridos. Cirugía implante de mamas, liposucción y como procedimiento la depilación definitiva. Gracias, Silvia. Y hoy nos acompaña nuevamente Estilo, el titular de Vinos del Litoral. Bueno, contándonos de qué se trata cuando hablamos y queremos definir un buen vino. Bueno, Silvia, muchísimas gracias por la invitación. Principalmente desde Vinos del Litoral lo que buscamos en la definición del vino es precisamente eso, que el vino tenga gusto a vino. Muchas veces nos han acostumbrado a ingerir vinos que tienen sabores muy maderosos o sabores que difieren de lo que son los descriptores aromáticos generales de cada uva. Tenemos que entender que cada uva, en cada tipo de suelo, va a tener un aroma, un sabor diferente, que eso es lo que lo hace bien típico de cada suelo. Bueno, algunos dicen, bueno, este vino tiene cuerpo, ¿a qué se refiere? Claro, cuando tiene cuerpo, generalmente se habla sobre el color o la estructura que tiene el vino. Por lo general, cuando se trata de vinos de mayor altura y cuando tenés mayor amplitud térmica del día a la noche, la planta trabaja con una fotosíntesis diferente a cuando el vino es de llanura. Por ejemplo, nosotros comercializamos vinos de Entre Ríos y de Córdoba, que el cuerpo, la estructura, son, digamos, más ligeros que los vinos que se elaboran en altura. Bien, decimos siempre que acompañamos a la gastronomía, a diferentes tipos de platos con determinadas clases de vinos también, Sí, sí. El vino tinto o el vino blanco, eso está
llevando ahora a práctica, o los grandes gourmet, las grandes mesas importantes, ¿lo sostienen a esto o ya como que se está un poco identificando el tema? Buenísima la pregunta, Silvia, porque hoy por hoy se están rompiendo un poco con esos paradigmas de que para la carne roja el vino tinto, para las carnes blancas vino blanco. Acá en definitiva lo que hay que buscar es el disfrute, la felicidad de la persona al sentarse para disfrutar de un vino, de un plato. Después te pueden decir, mira, yo te puedo sugerir para este determinado plato este vino. Pero después al fin de cuentas el que tiene la última palabra siempre es tu paladar. Seguro. ¿Viste? Pero sí, hay algunos estereotipos, digamos, que acompañan mejor determinado plato con cierto vino. Bueno, hablamos de vinos espumantes también. Sí. O el famoso champagne que todos claro. hablan y permanentemente a veces está mal catalogado, ¿no? Porque decimos que es un vino espumante por el tema de que vino de Francia y lo denominaron de determinada manera. Sí, sí. En realidad la denominación de origen champagne es de la región de Francia, que homónima al nombre, ¿cierto? Después, cada país le tiene que dar un nombre diferente, como por ejemplo en España se le dice cava, en Estados Unidos se le dice sparkling wine. Bueno, nosotros hemos tomado la denominación de vino espumante, a lo que era un horror que le ponían champaña o champú o cosas así, un horror. Creo que queda mucho más elegante decirle vino espumante o vino espumoso. Bien. Bueno, y en estos momentos, porque es como todo, ¿no? Decimos, está de moda el tinto, está de moda el blanco. ¿Cuál es el que más se consume aquí en nuestro país? Bueno, hoy por hoy se está dando que en Argentina en su momento se tomaba mucho más blanco que tinto. Bueno, ahora esa elección se revirtió y se toma más tinto que blanco. Pero de a poco se está volviendo a la gente a enamorar de lo que es el vino blanco. En realidad, mucha gente dejó de tomar vino blanco porque la frase característica que te decían, el vino blanco me hace doler la cabeza. Eso se debía a que la mayoría de las bodegas le agregaban compuestos al vino blanco para evitar su oxidación o la característica que se pique el vino. Entonces, ese agregado, mayoritariamente de sulfitos, hacía de que al otro día te doliera la cabeza. Pero el vino cuando es natural, cuando es sin filtrar, cuando es de una elaboración boutique, jamás te va a hacer doler la cabeza, jamás te va a dar lo que se llama la resaca tradicional o característica. Entonces, afortunadamente, porque los vinos blancos hay muchísimos y muy buenos por descubrir, entonces lo ideal es que se pruebe de todo. Blanco, rosado, tinto, espumante, y después, en definitiva, como dijimos antes, Silvia, vos y tu paladar son los que van a decidir. Porque en la variedad está el gusto y la determinación con cuál de ellos me quiero quedar. Exactamente, ni más ni menos. Bueno, muchísimas gracias. Ya vamos a estar en el próximo evento del desfile de multimarca. Bueno, a toda la gente que asista, poder disgustar de los vinos que vos representás. Un placer, Silvia, un placer, y te agradezco inmensamente que nos hayas invitado y tenido en cuenta para tan importante evento, que va a ser la primera vez que Vino del Litoral nos va a acompañar, y bueno, la primera de muchas. De muchas, así es. Así que un placer enorme, y allí estaremos haciendo degustar todos nuestros deliciosos vinos. Gracias. Hacemos una breve pausa y ya volvemos. Instituto del Dr. Orlando Del Pino, cirugía plástica, tratamientos no quirúrgicos, faciales y corporales, tratamientos de la celulitis y flacidez con radiofrecuencia Adsen, depilación definitiva en pieles bronceadas. Instituto del Dr. Orlando Del Pino, Boulevard Oroño 718, teléfonos 445-1100, 445-1300. Santino Restaurant, en Pellegrini 1657, un lugar ideal en pleno centro de la ciudad para sentirte como en casa. Cálido ambiente y una esmerada atención lo distingue. Santino Restaurant, en Pellegrini 1657, teléfono 423-7000, 423-7001, Rosario.